El tema en el que nos hemos focalizado a lo largo de Daniel 2, 7 y 8 ha sido lo concerniente a la secuencia de los poderes terrenales, que cubre un periodo que inicia en la antigua Babilonia y termina con la manifestación del cuerno pequeño, el papado. En Apocalipsis 12, 13 y 17 se amplió la información con la aparición de Estados Unidos y la formación que hará del papado, Iglesia unida al Estado. Pero la profecía no solo nos informa acerca de reinos que surgen y decaen durante la historia, sino que también nos hablará ahora de un acontecimiento muy especial y particular, un juicio. Intentemos comprender su propósito. En el capítulo 7, después de mencionar la aparición del poder papal, Daniel describió la siguiente escena con estas palabras. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Siguiendo el contexto, el juicio se sitúa en una fecha ulterior a la terminación de los 3 tiempos y medio del poder papal, es decir, posterior a 1798. Después de la actuación del cuerno pequeño, empieza un juicio celestial donde Dios aparece bajo la figura de un anciano de días y un juez. Daniel se refiere a Dios usando la imagen de la vejez y la de un juez para denotar, por un lado, la sabiduría y la eternidad de Dios y por el otro, su justicia. Hagámonos una serie de consideraciones importantes sobre los versículos leídos. ¿Qué contienen esos libros que se abren? Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda obra encubierta, sea buena o sea mala. En los libros se registran todas nuestras palabras y obras, buenas y malas. Todo acto de justicia está inmortalizado, toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión, pero también cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado secreto. ¿Quiénes han de pasar por el juicio? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Además, este juicio debe terminar antes de que Cristo vuelva, porque habiendo hecho el veredicto, entonces tiene el derecho de dar a cada uno una recompensa justa. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre y con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Y en base a qué seremos juzgados? Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley de los 10 mandamientos es llamada de la libertad porque mediante su estudio conocemos lo que es pecado, y por ello podemos liberarnos de practicar el pecado y de la esclavitud que éste causa. Si en verdad Dios registra todos nuestros actos, y si todos hemos de pasar por el juicio y ser juzgados por la ley, ahora se nos presenta ante nosotros un grave problema. Todos nosotros somos culpables de haber quebrantado los mandamientos, y por tanto merecedores de muerte. Parece que la posibilidad de salir inocentes del juicio es inexistente, pero la Biblia nos da una declaración alentadora. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A pesar de nuestra triste condición, hemos de resaltar lo que el apóstol Pablo menciona, la dádiva de Dios, es decir, la muerte de Cristo en la cruz en favor nuestro. El apóstol Juan expresa, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en quien él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Según la Biblia, Dios habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, porque la apariencia de la gloria de Jehová es como un fuego consumidor. El hombre pecador no puede ver a Dios porque dejaría de existir. Por eso Dios se cubrió de naturaleza humana y se encarnó en la persona de Jesús para habitar entre los hombres. Él dio a conocer el verdadero carácter de Dios al mundo, que por tantos milenios había sido desfigurado. Jesús, como vivo reflejo del Padre, enseñó con su vida ejemplar los valores y principios eternos de Dios: ayudar al prójimo a no devolver mal por mal,
sino vencer el mal con el bien, a vigilar nuestras intenciones para que no sean egoístas, sino altruistas, a no comportarnos con orgullo ante los menos favorecidos, sino humildes y respetuosos, a no hacer acepción de personas, por su apariencia, riqueza o prestigio, sino buscar la justicia en todo caso, a no guardar rencor, sino a perdonar y dar nuevas oportunidades al ofensor, así como Dios lo hace con nosotros. Al aceptar y practicar los valores que Cristo enseñó, nos liberamos de una vida afectada por los conflictos, las envidias, los vicios, las discusiones y la violencia que el pecado provoca. Y, por sobre todas las cosas, al aceptar el regalo de Dios, su muerte en la persona de Jesús como la nuestra propia, nos liberamos de sufrir la muerte por nuestros pecados. Su sacrificio en la cruz es de inmensa alegría y paz para nosotros, así como una muestra del incalculable amor que Dios siente por toda la humanidad. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, y por tanto no debemos tener miedo del juicio. El hecho de abrir los libros no es efectuado porque Dios lo necesite, pues ya sabe todas las cosas. El texto antes leído decía: millones de millones asistían delante de él. El juicio se hace en virtud de los seres que no son omnisapientes, los ángeles, para que las decisiones que Dios ha tomado con respecto a la salvación o a la condenación de cada ser humano del planeta Tierra sean examinadas y confirmadas como justas. Dios no es arbitrario. Él da la oportunidad a todos para participar del juicio y despejar toda posible duda existente. Es más, en el cielo habrá personas salvadas que quizás no verán a cierto familiar o amigo, o verán a personas que jamás pensaron encontrar allá por su maldad. Es posible que Dios muestre también a esas personas los libros, para que vean que el que decía ser cristiano negaba los valores del cristianismo diariamente en su vida, y que aquel ladrón o asesino con el que habían topado se arrepintió e intentó cambiar su vida conforme a la voluntad de Dios. Que haya un juicio para que los redimidos conozcan el porqué de la ausencia o presencia de ciertos individuos en el cielo es corroborado por estos pasajes. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron capacidad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes o en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? En Apocalipsis 20 se nos habla de los que se habrán mantenido firmes en la obediencia a Dios y se negaron a recibir la marca de la bestia. Cuando la historia de este mundo termine, los salvados serán llevados al cielo durante 1000 años, y se les dará facultad de juzgar. ¿El qué? Como dice el segundo pasaje, el mundo y los ángeles. Cada persona, mediante los libros, podrá juzgar correctamente el caso de cualquiera. En esta vida, nosotros no podemos leer a profundidad los corazones y mentes de las personas. Cada uno de nosotros ha recibido la influencia de su cultura, de sus padres. Cada uno tiene una forma de percibir las cosas según el conocimiento que ha recibido, etc. En los libros podremos observar todas las cosas que circundaron las acciones de cualquiera y, por ende, sabremos juzgar sabiamente. A los que, a través de los milenios, por ejemplo, no supieron de la existencia de Cristo ni su salvación, pero intentaron obedecer lo que comúnmente llamamos la voz de la conciencia, la huella de la ley divina en el corazón del hombre, Dios los salvará y serán juzgados por la luz recibida. En el milenio, tanto los cristianos como las personas de otros tiempos que Dios habrá juzgado como justas por su conocimiento de cada corazón humano, revisarán los actos de los hombres malvados y de los ángeles o demonios en los libros y juzgarán justamente que esos seres deben ser destruidos. Ahora bien, en este capítulo de Daniel sobre el juicio previo a la segunda venida de Cristo, solo se nos dice lo que se lleva a cabo, un examen de las vidas de los hombres, pero no nos informa de su inicio, aunque puede deducirse siguiendo el contexto que es posterior a 1798. Esta ausencia será suplida por los capítulos 8 y 9.